Bien, pues paso ahora al capítulo 8 del libro de los ancianos de la editorial Wattower, titulado Pastoreen el rebaño de Dios. Primera de Pedro 5:2. Bien, pues este capítulo número 8, se titula Procedimiento para la audiencia de apelación. El comité de apelación debe ser modesto al trabajar con el comité judicial. Su cometido es determinar si el acusado es culpable de una falta grave y si estaba arrepentido cuando compareció ante el comité judicial. Bien, pues paso al punto primero, que como es el capítulo 8, sería punto 8.1. Y dice lo siguiente: si el comité judicial recibe una carta de apelación del transgresor antes de transcurridos 7 días desde que le notificó la expulsión, el presidente llamará de inmediato al superintendente de circuito, quien se encargará de crear un comité de apelación. La audiencia de apelación debe concederse siempre, aun si parece que no hay razón válida para ello. La audiencia de apelación debe concederse siempre. El superintendente de circuito escogerá a los ancianos más capacitados para que vuelvan a examinar el caso. En la medida de lo posible, seleccionará a hermanos de una congregación distinta que sean imparciales y no tengan lazos ni parentesco con el acusado. El acusador o también los miembros del comité judicial. Siguiente punto. Punto 8.2. Si la persona apela después de cumplidos 7 días, comuníquense inmediatamente con la sucursal para recibir instrucciones. Punto 8.3. El presidente del comité judicial pondrá a disposición del comité de apelación los formularios S-77 y toda otra información relacionada al caso, incluidos los apuntes personales. Punto 8.4. Titulado Objetivo y enfoque del comité de apelación. Los ancianos escogidos para integrar el comité de apelación deben abordar el caso con modestia y también evitar dar la impresión de que están juzgando al comité judicial y no al acusado. Deben de evitarlo. Aunque han de ser rigurosos en su investigación, tienen que recordar que el recurso de apelación no indica desconfianza en el comité judicial. Es más bien un acto de bondad para con el transgresor a fin de garantizarle un juicio justo y cabal. Asimismo, debe tener en cuenta que el comité judicial seguramente conoce al acusado y sus circunstancias mucho más a fondo que ellos. El comité judicial conoce al acusado más que
el comité de apelación. Bien, pues paso ahora al punto 8.5. Por lo general, no se celebran audiencias de apelación fuera del circuito. Si el acusado se muda a otro lugar, debe estar dispuesto a viajar al sitio de origen para que el comité judicial pueda estar presente en la audiencia de apelación. Si falta deliberadamente a la audiencia, se anunciará la expulsión después de hacer esfuerzos razonables para comunicarse con él. O.D. página 154. Punto 8.6. Lo primero que hará el comité de apelación será leer la documentación del caso y hablar con el comité judicial. Luego hablará con el acusado. Puesto que el comité judicial ya lo ha juzgado como impertinente, el comité de apelación no orará delante de él, sino que lo hará antes de invitarlo a pasar. Punto 8.7. El procedimiento que se sigue es similar al de la primera audiencia celebrada por el comité judicial. Puede que sea necesario revisar todas las pruebas pertinentes, incluidas las que se presentaron en un principio y cualquier otra que haya salido a la luz desde entonces. Por ejemplo, si el acusado insiste en que es inocente, los testigos tendrán que volver a declarar en su presencia. Él podrá refutar las imputaciones y el comité de apelación deberá escuchar a cualquier otro testigo que el acusado desee que declare en su favor. Bien, pues punto número 8.8. El comité judicial debe de estar presente cuando los testigos rindan testimonio. Si el comité judicial o el acusado creen que algún testimonio o prueba original se ha modificado, podrán manifestarlo después de que haya presentado la prueba supuestamente alterada. Paso ahora al punto 8.9. Una vez recabados los hechos, el comité de apelación deliberará en privado para contestar estas dos preguntas. ¿Quedó establecido que el acusado cometió una falta que constituye motivo de expulsión? ¿Demostró el acusado arrepentimiento acorde con la gravedad de su falta en la audiencia con el comité judicial? Punto 8.10. Puede ocurrir que el comité de apelación se encuentre con que, aunque la base original para la expulsión no es válida, existen otros motivos que la justifican. En tal caso, el comité concederá a la persona suficiente tiempo, varios días, de ser preciso, para que se presenten pruebas o testigos que desmientan las nuevas alegaciones. No obstante, si estas quedan establecidas y la persona no demuestra verdadero arrepentimiento, el comité de apelación puede ratificar la expulsión sobre la nueva base. En tal caso, preparará otros formularios C-77 con las nuevas razones para la expulsión y lo enviará a la sucursal
junto con los formularios C77 del Comité Judicial. Además, le dirá al comité original que anuncie la expulsión. Punto 8.11, que lleva como título: si el comité de apelación está de acuerdo con el comité judicial. Si el comité de apelación está conforme con el fallo original, le comunicará al transgresor la decisión definitiva en presencia del comité judicial. Punto 8.12. El comité judicial dejará paso otros 7 días antes de anunciar la expulsión en la siguiente reunión de servicio. Punto 8.13. El comité de apelación escribirá un informe y lo enviará a la sucursal junto con los formularios S77 que le entregó el comité judicial. Debe cerciorarse de que dichos formularios estén completos y contengan la fecha del anuncio de expulsión. Punto 8.14. Cuando se ratifica la expulsión, no hay más recurso de apelación. No obstante, si la persona sigue creyendo que se ha cometido un grave error en la decisión, debe indicársele que puede presentar su alegación por escrito al comité de apelación antes de 7 días para mandarla a la sucursal. El comité de apelación no debe mencionar este recurso a menos que la persona insista en que se ha cometido un grave error. Punto 8.15. Si la persona manifiesta el deseo de apelar por escrito a la sucursal, se pospondrá el anuncio de expulsión. El comité de apelación adjuntará a su informe la carta del transgresor y los formularios S77 que le entregó el comité judicial. No se hará ningún anuncio hasta que no se reciba la respuesta de la sucursal. Punto 8.16, que lleva como título: si el comité de apelación no está de acuerdo con el comité judicial. Punto 8.16 dice lo siguiente: el comité de apelación se reunirá en privado con el comité judicial para analizar la cuestión y explicar las razones de su desacuerdo. Punto 8.17. Se pedirá al acusado que vuelva a entrar. El comité de apelación le dirá que debe deliberar más sobre el asunto, pero que puede tener la seguridad de que concluirán el caso lo antes posible. Y entonces ni el comité judicial ni el de apelación deben dejar traslucir sus discrepancias delante de la persona. Luego de que ésta se marche, se concluirá la audiencia con una oración. Punto 8.18. Si los ancianos del comité judicial no concuerdan con las conclusiones del comité de apelación, escribirán enseguida una carta en la que expondrán sus razones y se la entregarán al comité de apelación,
que la remitirá a la sucursal acompañada de su propio informe. Por otro lado, es posible que tras escuchar al comité de apelación, el comité judicial cambie de opinión. En tal caso, su carta debe explicar el motivo. Ahora bien, incluso si ambos comités coinciden en no expulsar al individuo, no se le harán saber, simplemente le dirán que la decisión está pendiente. Si se decide no expulsar, no se lo harán saber. Entonces el comité de apelación y el comité original escribirán cada uno una carta en la que explicarán claramente el porqué de su conclusión. Ambas cartas serán enviadas a la sucursal por el comité de apelación. Punto 8.19. El comité de apelación escribirá sin demora su carta, explicando los motivos por los que llegó a su conclusión. Mandará esta carta a la sucursal junto con los informes S77 que el comité judicial le dio al comienzo de la audiencia de apelación y la carta del comité judicial en la que expresa su opinión sobre la decisión tomada por el comité de apelación. Posteriormente, la sucursal suministrará pautas por escrito para ayudar a ambos comités a cerrar el caso. Y ya por último, el punto número 8.20 dice lo siguiente. Los dos comités analizarán las observaciones de la sucursal y tomarán una decisión final. Luego, el comité original se la comunicará al implicado. Si la decisión es expulsar, el comité judicial se encargará de que se anuncie debidamente a la congregación e informará a la sucursal de la fecha del anuncio.